¿Qué pasaría si tu secreto más profundo se convirtiera en la mayor carga de tu vida? ¿Qué pasaría si, para enfrentar la verdad, tuvieras que huir de lo que una vez pensaste que era una parte inseparable de ti? Debajo del techo de Sebiu, hubo una sombra misteriosa, donde se enterró un secreto antiguo, un secreto que a veces se comprendía a sí mismo, y en otros momentos, huía de su propia existencia. Había una sombra que no se veía a simple vista, consecuencias complicadas propias, debajo de un velo de neblina que rodaba perezosamente desde el mar, como un viejo secreto no dispuesto a quedarse enterrado. La señorita Evelyn Harcroft descendió del modesto autocaravano negro, y contempló el Windmere Haven Inn, un edificio que no estaba en pie por orgullo, sino por un desafío tranquilo contra la erosión del tiempo, sus bordes suavizados por la sal y el aire marino, sus ventanas empañadas con la niebla de glorias olvidadas. La posada era un monumento a una era diferente, cortinas de terciopelo, ahora desvaídas, pomos de latón, opacados por los años, y unas escaleras que no crujían tanto como suspiraban, como si estuvieran cansadas de cargar con el peso de tantas historias. Evelyn, con su postura impecable y unos ojos que notaban mucho más de lo que jamás revelaban, se movía con una gentileza que ocultaba una precisión quirúrgica. Su sobrino Frederick había insistido en esta escapada: descanso, rejuvenecimiento, aire fresco, decía, y aunque ella accedió, su curiosidad, esa vieja compañera fiel, se despertó ante la idea del mar, el silencio, y ese microcosmos peculiar que las posadas antiguas siempre parecían albergar, y no estaba decepcionada. Los huéspedes parecían sacados de una obra inacabada. El mayor Ellington, con su risa atronadora y su gran bigote, era casi una caricatura colonial, reviviendo hazañas y batallas que tal vez ocurrieron, o tal vez no. Los Harriges, recién casados pero emocionalmente distantes, compartían el salón como dos extraños obligados a posar juntos. Él torcía su alianza de boda sin cesar, ella evitaba todo contacto visual, incluso con la alfombra. El señor Alaric Vane, un pintor de paisajes, guardaba un silencio más fuerte que el océano. Pasaba horas en el acantilado, dibujando, aunque nadie había visto jamás un lienzo terminado. Sus ojos, cuando se movían, no buscaban belleza, sino algo invisible, algún terror imaginado, allá en el horizonte, y sin embargo, era la presencia en la habitación 12 la que inquietaba incluso al personal más sólido. La señorita Celeste Whitcomb, su nombre no aparecía en ningún registro oficial, su voz jamás oída, sus movimientos, apenas una sombra en los corredores mal iluminados. Tomaba sus comidas en soledad, siempre velada de la frente a la clavícula, siempre de azul marino, siempre con guantes. Las cartas llegaban para ella cada día, sobres pálidos, escritos a mano, sin remitente. La criada que los entregaba confesaba, con los ojos muy abiertos, que siempre eran quemadas en la chimenea. Momentos después, el aroma a pergamino quemado persistía más de lo que nadie se atrevía a admitir. La señora Donnelly, cansada propietaria del Windmere Haven, hablaba de ella solo cuando era presionada, y aun entonces, sus palabras eran vagas, pesadas. Ella ha pasado por una tristeza que la mayoría de las personas no podrían soportar, dijo una vez, pero Evelyn notó algo más en su mirada. Culpa, quizás, o este miedo. Sentada junto a la ventana del salón, su bordado descansando en su regazo, Evelyn absorbía cada detalle, las conversaciones que se detenían al verla entrar, las miradas furtivas en los pasillos, los silencios espesos cuando se mencionaba la habitación 12. Había algo allí, algo bajo la superficie tranquila de sal y lino, que susurraba a su instinto: no peligro, aún no, pero sí oscuridad, y espera. En la cuarta mañana, la ilusión se rompió. Una joven criada tropezó escaleras abajo,
pálida con los ojos desorbitados, se aferraba al pasamanos de latón como si pudiera anclarla a la realidad. Había llamado a la habitación 12 3 veces, sin respuesta. La bandeja de desayuno intacta, la puerta, cerrada desde dentro. La señora Donnelly, temblorosa, usó la llave maestra. Evelyn se levantó sin decir palabra y la siguió. Su latido, estable, su expresión, ilegible. Dentro de la habitación, lo que encontraron heló los huesos de todos los presentes. La señorita Whitcomb estaba sentada, perfectamente erguida, en un sillón alto mirando hacia el mar. Su velo se había deslizado ligeramente, revelando parte de un rostro congelado no por miedo, ni por paz, sino por ausencia. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Sus manos descansaban sin fuerza sobre el regazo, como si esperara algo que ya había venido, y se había ido. No parpadeaba, no se movía, no hablaba. La criada gimió, convencida de que la muerte había venido en silencio. La señora Donnelly retrocedió, cubriéndose la boca con la mano, pero Evelyn dio un paso adelante, colocó 2 dedos en la muñeca de la mujer, cálido, lento, viva. No se ha ido, dijo Evelyn en voz baja, pero con un peso grave en sus palabras, está en algún lugar lejano. Un médico fue llamado con urgencia, examinó a la señorita Whitcomb, no encontró rastro de trauma físico, sin apoplejía, sin fiebre, sin irregularidades cardíacas. Ha sufrido un golpe psíquico, murmuró casi para sí mismo, un trauma emocional tan vasto, que la ha desconectado. ¿Pero de qué, o de quién? Ese era el misterio que ahora pendía sobre la posada, como la niebla que se niega a alzarse. ¿Qué había visto ella? O quizás recordado. ¿Qué evento, silencioso, invisible, incognoscible, podía desentrañar a una mujer tan completamente, que dejara de habitar su propio cuerpo? La habitación no ofrecía pistas, sin señales de intrusión, sin olor a veneno, sin cristales rotos, ni muebles alterados, solo la quietud perfecta, y el silencio espeso que la envolvía. Evelyn no volvió a hablar ese día, regresó a su asiento junto a la ventana con una urgencia tranquila, y contempló el horizonte, como si esperara que le respondiera. Algo había comenzado aquí, no un acto de violencia, sino una presentación, y Evelyn, con aguja en la mano y alerta de la mente, estaba lista para tirar de cada hilo oculto, hasta que la verdad, temblorosa y cruda, se deshiciera a la luz del día. Todavía no, pero ella sabía, oh sí, lo sabía, con la certeza ganada de toda una vida de ver a la gente desentrañarse, que el silencio de ese absoluto nunca llegaba sin una voz enterrada en algún lugar debajo, gritando por ser escuchada. Cuando el médico finalmente se fue, y la señora Arrow había sido persuadida suavemente a acostarse, la señorita Eliza Merrow, cortésmente, pidió un momento a solas, bajo la apariencia de recuperar un chal fuera de lugar. La señora Castell, distraída por una ráfaga de consultas desde la cocina, la agitó con un asentimiento despreocupado. Una vez dentro de la habitación 33, la señorita Merrow cerró la puerta en silencio detrás de ella, y dejó que su mirada afilada escaneara el espacio. Una taza de té, ligeramente volcada en la bandeja, no se había roto, pero su ángulo contaba una historia de prisa, o de dudas, no de descuido. El té se había secado en una mancha creciente y débil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En la mesita de noche, una Biblia bien hinchada estaba abierta, su cinta marcaba el Salmo 33, versos de liberación, culpa y pecado susurraban desde las frágiles páginas. En el armario, esperaba una maleta a medio empacar, la tapa apartada, como una respiración detenida. En el interior, la ropa había sido doblada con intención, y a su lado, descansaba un sobre de fotografías con tonos sepia. Ella no lo tocó, no necesitaba hacerlo. La sala no estaba definida por los objetos que tenía, sino por la interrupción en su historia,
un espacio preparado para la partida, pero arrestado a mitad del movimiento, como si alguien hubiera intentado irse, y hubiera sido atrapado por el pasado del cual huía. La señorita Merrow salió con las cejas fruncidas, el silencio presionando, ahora más denso. Esa noche, mientras el anochecer se estiraba como tinta a través del cielo, y la marea murmuraba contra las piedras, el Hotel Sebrice se hundió en su propio susurro. Desde su puesto tejido en el salón, la señorita Merrow tejía lentamente. Sus ojos, nunca realmente en sus agujas, parpadeaban a menudo hacia el pasillo, y entonces lo sintió, el sutil revuelo, una sombra en el umbral, la señora Harrow, encubierta en el dolor, y algo mucho más oscuro, se puso de pie, aferrándose al marco de la puerta. Su velo estaba ligeramente levantado, revelando una mejilla pálida, como besada por fantasmas, y luego vino el susurro: «Él sabe lo que hice». Las palabras, rotas y temblorosas, apenas alcanzaron el aire, antes de retirarse, cerrando la puerta tras ella con una gentileza inquietante, y en ese ritmo sin aliento, la señorita Merrow sabía que el misterio había comenzado de verdad. El Hotel Sebrice, aunque desvanecido en elegancia y deshilado en sus esquinas, conservaba una cierta melancolía gentil que atraía a un tipo específico de huésped, almas extrañas que preferían sus vistas al mar filtradas a través de cortinas de encaje, y sus conversaciones limitadas a murmullos educados sobre copas de porcelana. Desde su rincón habitual, la señorita Merrow había catalogado, durante mucho tiempo, el ecosistema peculiar del lugar. El coronel Weatherby, retirado y rígido, aún luchaba batallas invisibles del imperio, y se negaba a reconocer cualquier cosa más moderna que 1945, los Pinzones, una joven pareja cuyo silencio de recién casados ya había evolucionado, de timidez a distancia sofocante, él siempre educado, ella siempre ansiosa, como un pajarillo que presiente tormenta. Julian Northcote, solitario y espectral, contemplaba tanto las olas que incluso el personal evitaba su camino, por temor a que desapareciera con la marea. Y luego, por supuesto, estaba la viuda solitaria de la habitación 33, Mrs. Edith Arrow, cuya ausencia pesaba más que su presencia, y cuyo pasado parecía echar raíces desde cualquier rincón oscuro donde hubiese sido enterrado. El coronel Weatherby, a pesar de toda su fanfarronería, se volvía extrañamente evasivo cuando surgía el nombre de la señora Harrow, prefiriendo lanzarse a historias de guerra en lugar de quedarse en el presente. Los Pinzones, mientras tanto, se volvían más callados cada día. Sus ojos ya no se encontraban, y la señorita Merrow, con sus agujas golpeando suavemente y su mente entrelazando pistas en un tapiz que solo ella podía ver, comenzó a sentir la presión de algo antiguo, despertando. Un secreto empapado en las paredes del hotel, esperando que el alma correcta escuchara, lo suficiente como para oírlo gritar. Los miedos no expresados, a menudo persisten más fuerte que los hablados, y en el Crescento Hollow Inn, un retiro junto al mar, con encanto lo suficientemente desgastado como para susurrar secretos, era el silencio entre los pasos lo que más preocupaba a Eleanor Thorne. Había llegado bajo la apariencia de buscar respiro, pero la señorita Ethel Bainbridge, siempre perceptiva, siempre discreta bajo su tejido primario y sus zapatos suaves, sabía mejor que creer en meras coincidencias. Los residentes de la posada, al igual que su decoración envejecida, llevaban las impresiones desvaídas, debidas a medias o hace mucho tiempo ocultas. El señor Alaric Ben, un historiador de guerra de cabello plateado y sonrisa rígida, entretenía a cualquiera que quisiera oír sus historias de campañas pasadas. Pero, su voz vacilaba torpemente cada vez que surgía el nombre de la señora Thorne, como si fuera un tema extranjero para él. Rápidamente desviaba la atención al clima, o cualquier otro detalle banal. Su mirada,
se oscurecía un instante, antes de esconderse bajo una fachada cuidadosamente construida de indiferencia. Era sutil, sí, pero la señorita Bainbridge se daba cuenta. Luego estaban los recién llegados Thomas y Clara Bellamy, una pareja peculiar, tanto por su juventud, como por sus gestos. Sus interacciones estaban tan finamente veladas de formalidad, que parecía que el afecto se había perdido, en algún punto del camino hacia la posada. Los ojos de Clara se lanzaban nerviosamente hacia cada crujido en el pasillo, como si esperara una revelación, o una confrontación. Mientras tanto, la gentileza de Thomas parecía embrujada. Cada palabra suya pesaba como una confesión demasiado dolorosa para hablarse. Sus sonrisas eran apretadas, casi ensayadas, y aunque él trataba de mantener la atención de Clara, ella parecía solo estar la mitad, su mente, perdida en otro lugar por completo. El alquilador solitario, el señor Lipton Moore, un maestro de escuela retirado en años avanzados, se guardaba para sí mismo, como solían hacer los de su tipo, de voz suave, lo suficientemente agradable, pero con un hábito peculiar que no escapaba al ojo afilado de la señorita Bainbridge. El anciano deambulaba a menudo, cerca de la escalera. Sus pasos se detenían junto a la puerta de la viuda, su mirada, fija en la manija como si esperara que se abriera, pero nunca lo hacía. Decía poco, pero la señorita Bainbridge nunca pasaba por alto las señales sutiles. Un hombre que se esforzaba demasiado, por no ser notado. Cada uno de ellos traicionaba su supuesto desinterés. Y luego estaba la viuda misma, la señora Eleanor Thorne, una mujer cuya belleza no se había desvanecido tanto como atenuado, como una vela detrás de vidrio esmerilado. Todos sus gestos eran deliberados, cuidadosamente controlados, y se mantenía a sí misma, emergiendo a horas peculiares, siempre vestida de negro, con un velo que era demasiado pesado para el aire de la tarde. No fue solo el color de su duelo lo que llamó la atención de la señorita Bainbridge, sino la forma en que se movía como si algo se aferrara a ella, algo no hablado que la había sombreado durante años. A menudo deambulaba por los pasillos de la posada, sus pasos suaves pero decididos, pero nadie podía recordar haberla visto realmente interactuar con nadie. Nunca se demoraba en la conversación, nunca dejaba caer su guardia, y siempre dejaba un rastro de inquietud detrás de ella, como el aroma del viejo perfume que permanecía en una habitación mucho después de que ella se iba. La posadera, la señora Lemley, una mujer robusta de alegría rígida y bromas practicadas, siempre estaba presente, pero la señorita Bainbridge encontraba su alegría demasiado forzada, sus sonrisas, demasiado anchas. La señora Lemley tenía una forma de desviar cualquier pregunta con respecto a la señora Thorne. Sus respuestas eran recortadas, el tipo de cortesía que venía con demasiada facilidad cuando uno estaba ocultando algo. Cada vez que aparecía el tema de la habitación 9, la habitación de la señora Thorne, su rostro se apretaba imperceptiblemente, sus ojos se alejaban con tanta rapidez que la señorita Bainbridge sospechaba más que una mera molestia. Los pasos de la señora Lemley, una vez enérgicos y seguros, ahora tenían cierta precaución, como si fuera cautelosa de algo que no podía nombrar ni enfrentar. Fue a través de conversaciones susurradas entre el personal de limpieza, sus voces apenas audibles a través de las gruesas paredes de la sala de lino, que la primera astilla de inquietud encontró a la señorita Bainbridge. Ella recibe cartas todas las mañanas, dijo una criada sin aliento, sus ojos lanzándose nerviosamente al pasillo, pero no desde el correo, sin sello, solo se deslizan debajo de su puerta. El mismo papel, la misma mano, siempre firmado con una B. La criada se estremeció mientras hablaba, como si el nombre en sí fuera suficiente para hacer que su piel se erizara, y luego, las quema, cada una. Lo he visto con mis propios ojos. Cerillos, el lote, nunca las lee, solo las quema, de inmediato.
Esta información ofrecida en tonos silenciosos y seguida de miradas furtivas, tenía mucha más importancia de lo que parecía al principio. Cartas sin firmar, no entregadas oficialmente, y siempre destruidas, pero nadie las veía, ni escuchaba su contenido. Algo en esa práctica se sentía mal. Cuando la señorita Bainbridge reunió todo en su mente, sus sospechas crecieron, alimentadas por el conocimiento de que esas cartas no eran mera correspondencia, eran un mensaje, y la mujer que las destruía, estaba ocultando algo mucho más oscuro que el dolor. Esa misma tarde, cuando la luz de fines de otoño atenuó el salón a un suave ámbar, la señorita Bainbridge estaba seleccionando hilo cuando escuchó una conversación tranquila entre los dos visitantes más regulares de la viuda, Thomas y Clara Bellamy. La conversación fue suave, silenciada, casi frágil en su ternura. «Ella ha estado llorando de nuevo», murmuró Clara a su esposo, su voz traicionando un dolor más profundo. «Las lágrimas parecen interminables estos días». Thomas, siempre el estoico, respondió sin malicia, pero con una corriente subterránea de resignación. «Ella siempre lo hace al atardecer», dijo con suavidad. «Al atardecer, cuando las sombras son más largas, el dolor se siente real». Entonces, había un patrón, un ritmo para el duelo de la viuda, y la señorita Bainbridge no pudo evitar preguntarse, ¿qué era lo que llevaba a esta mujer a llorar solo al caer la noche? A llorar en un ciclo tan privado y continuo. No era el tipo de dolor que el tiempo podía calmar, era el tipo de tristeza que repetía un solo momento inquietante, una y otra vez, como si la viuda nunca pudiera escapar de sus recuerdos, nunca pudiera soltar aquello que la atormentaba. Fue por casualidad, o por lo que uno podría asumir como tal, que la señorita Bainbridge deambuló por la chimenea de la sala de estar esa misma noche. Su mirada parpadeó distraídamente sobre la rejilla, y luego se congeló. Allí, atrapado entre las brasas moribundas del fuego, yacía un pedazo de papel, medio consumido por la llama, pero no completamente desaparecido. La habitación estaba desocupada, y la mayoría lo habría pasado por alto, pero la señorita Bainbridge no era la mayoría de las personas. Usando la punta de su aguja de bordado, extrajo cuidadosamente el papel carbonizado. Los restos de tinta ahora estaban manchados e ilegibles. Solo una esquina irregular permanecía intacta, y cuando lo inspeccionó de cerca, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Allí, en una mano clara y contundente, había 3 palabras: responderás. Don. El peso de la carta se asentó profundamente en su mente. El secreto, las llamas, las iniciales. Algo había cambiado en el aire, y la señorita Bainbridge sabía que ya no era una cuestión de si la verdad se revelaría, sino cuándo. Cuando reemplazó el papel quemado y se giró para irse, un viento frío pareció revolver dentro de la habitación. Los fantasmas de Crescent Hollow estaban despiertos ahora, y estaban ansiosos por compañía. Los secretos, reflexionó la señorita Bainbridge, nunca se quedan enterrados para siempre. Algunos se elevan, como mareas pacientes, tranquilas e ineludibles. Se acercaba la tormenta, y nadie estaría a salvo de su estela. El sobre no tenía nombre, ni dirección, ni firma, solo un susurro de amenaza grabado en un guión tembloroso, del tipo que agita un escalofrío en la médula, y sin embargo, la señorita Elira Brandt entendía su significado demasiado bien. Regresó a su sillón junto a la ventana, doblando la nota en silencio en su palma, como quien oculta una herida, aún no sangrando, pero segura de infectarse. En lugares como Alderstone Manor, encaramado al borde del acantilado con un mar propenso a las tormentas, las amenazas rara vez venían de lejos. No, el peligro aquí llevaba rostros familiares, suavizados por la rutina, agudizados por quejas enterradas. Pensó en los merodeadores nocturnos del señor Holcroft entre la niebla,
en los repentinos silencios de la señorita Denby, en la vigilancia constante del jardinero, y en los ojos de la señora Lorne que parpadeaban con demasiada frecuencia hacia las sombras. Cada invitado parecía llevar un fantasma en el bolsillo, y ahora, uno de ellos había dejado hablar al suyo. En los días incómodos que siguieron, Elira adoptó un ritual tranquilo, visitaba a la solitaria señora Ben cada tarde, una bola de lana carmesí y agujas en mano, y dejaba que el ritmo suave de tejer fuera el cebo de la verdad, sin preguntas, sin confrontaciones, solo hablar de flores silvestres, linternas de tormenta, y la peculiar terquedad de los bollos. Y fue en la quinta visita, con el anochecer en las esquinas de la habitación y la lluvia, susurrando secretos contra el vidrio, que la señora Ben finalmente habló. Nunca regresó, ya ves, murmuró, las manos temblando sobre... Nos dijeron que nos fuéramos, lo hicimos, pero él, todavía estaba respirando, su voz se agrietó, seca por el desuso y pesada con el peso de los años. Dijeron que nos perdonarían, que era la guerra, pero algunas cosas no se desvanecen, señorita Brandt, algunos pecados te marcan de adentro hacia afuera. Elira no dijo nada, solo colocó su mano suavemente sobre la mujer. La verdad no necesita respuesta, dijo suavemente, solo un testigo lo suficientemente valiente como para escucharla. A la mañana siguiente, tranquila y dorada, rompió con el aroma de la sal en el aire, y un silencio inusual en los pasillos. Fue la señorita Denby quien encontró a la señora Ben, cuidadosamente tendida sobre las sábanas, los ojos cerrados, la canasta de tejer a su lado, intacta, sin llanto, sin lucha, solo quietud. La taza de té a su lado permanecía llena, pero una espiga amarga, extraña flotaba en el aire. El médico llegó, habló de corazones débiles y culpa persistente, y se fue con su portapapeles ordenado, pero Elira se demoró, ojos en la copa. El aroma era demasiado agudo, demasiado mal, y cuando la criada luego juró que no había estado allí la noche, por lo tanto Elira supo, alguien había silenciado un secreto, demasiado pesado para levantarse nuevamente. De hecho, la muerte había llegado, pero con intención, envuelta en silencio, y llevando el peso de historias inacabadas. No dijo nada, solo una ligera compresión de sus labios traicionó la ondulación debajo de la superficie, y con una voz tan compuesta que parecía ensayada, preguntó si el doctor Emmons podría ser llamado una vez más. Su tono educado, pero con un filo de urgencia, demasiado suave para ser informal. La solicitud, aunque inofensiva en la superficie, colgaba en el aire como la niebla que se aferra a los bordes de algo que se pudre a la vista. Tras un examen más detallado, no fueron las hojas de telas que contaron la historia, sino el residuo que se aferraba al fondo de la copa, un rastro minúsculo de digitalis, un estimulante cardíaco, cuyos efectos trazan la línea entre el remedio y la ejecución. La señora Garrow nunca lo había tenido recetado, no tenía síntomas que lo justificaran, ningún proveedor conocido se lo había emitido en los últimos meses, no del químico de la ciudad, no entre sus pertenencias personales, no en conversación alguna, y sin embargo, allí estaba, presente, oculto, pero sin duda, allí, la señorita Eliza Warren, que había observado desde las esquinas con ojos mucho más agudos de lo que sugería su suave presencia, sintió la punzada silenciosa que acompaña a la familiaridad, no con la droga, sino con sus implicaciones. La muerte envuelta en rutina, había hecho su entrada no con drama, sino con una cuidadosa orquestación. Una simple taza de té, esencialmente inglesa, engañosamente pura, era ahora un arma disfrazada, y la señorita Warren, aunque externamente inmóvil, reconoció la firma de algo deliberado, algo planeado. El agente, con sus pantalones planchados y su incapacidad para pensar más allá de los hechos lineales, leyó los hallazgos con inquietud, pero no ofreció nada más allá de un encogimiento de hombros burocrático.
Una cantidad traza, dijo, sin motivo claro, sin testigos, sin confesión, por lo tanto, sin delito. El veredicto fue estampado causas naturales. Pero la señorita Warren no discutió. Sabía mejor que nadie que no debía sacudir puertas que debían permanecer cerradas. En cambio, regresó a su habitación y abrió el cajón bajo su escritorio, donde un pequeño y frágil fragmento de papel quemado yacía escondido, sus esquinas enroscadas por el fuego, su superficie, conmocionada débilmente por las cenizas. Lo había recuperado de la chimenea en el salón 2 días antes, guiada por instinto más que por razón, y ahora, su mensaje críptico tenía un peso mayor que nunca. Pagará. Ahora, en la quietud después de la muerte, ese mensaje tenía sentido. La pregunta no era si la señora Harrow había sido amenazada, sino por qué, y más urgentemente, por quién. A la mañana siguiente, entre el susurro de los periódicos y el tintineo de cubiertos, la señorita Warren tomó su asiento junto a la ventana, tejido en mano, oídos atentos. Las conversaciones flotaban a su alrededor, ligeras, educadas e irritantes, pero debajo de ellas, en las grietas del silencio, la verdad brillaba. Una pregunta a la señora Templeton, una vez conocida como enfermera Martha Crane, sobre su servicio en tiempos de guerra, trajo el más leve enganche en su aliento. Una estación de campo cerca de Arras, respondió ella, con las manos revoloteando como papel al viento. Solo por un tiempo, pero el nombre y el lugar no escaparon a la señorita Warren. Arras, donde los heridos lloraban a través del barro, y la culpa se dejaba a menudo como botas abandonadas. Una referencia tranquila más tarde, hecha durante el desayuno, con un nombre olvidado, el cabo Lionel Primus, llevó al capitán Julian Blake, el invitado solitario que afirmaba ser un artista de Kent, a dudar. Murió allí, dijo, los ojos entrecerrándose ligeramente. Triste asunto. Nadie tiene la culpa, de verdad. Pero la señorita Warren captó el temblor detrás de su aparente desapego. Lo había visto antes, el instinto de disociarse, de enterrar, de redirigir. 3 nombres, como piezas de rompecabezas cubiertas de polvo. Edith Crane, conocida en su juventud como una enfermera inexperta, el cabo Priest, y el capitán Julian Derden, ahora escondido detrás del nombre de Blake y una fachada artística que jamás dio frutos. Las piezas, esparcidas largo tiempo por la memoria y el silencio, ahora se alineaban. La señora Harrow, al parecer, sabía algo, no en voz alta, ni siquiera conscientemente, pero lo suficiente para asustar a alguien, y con miedo, el pasado había actuado. La señorita Warren, nunca partidaria de confrontar con fuerza, atacó sus preguntas en medio de conversaciones inofensivas, la marea, la niebla, la historia de la posada, y siempre observaba, el parpadeo, el cambio, la contracción detrás de una sonrisa. El capitán Blake vaciló cuando mencionó a Julian Derden al pasar. Su té se detuvo en el aire, su mandíbula se apretó, por un segundo demasiado largo, sin negación, sin palabras, pero la verdad, rara vez las necesita. En lugares como Sea View, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, y los fantasmas usan los rostros de los vivos, el pasado nunca se queda enterrado. Espera, y ahora, despertado por un susurro, había comenzado a moverse. Una vez más, los muertos no gritan por justicia, pero la señorita Warren los escuchaba de todos modos, en el tintineo de una taza, en el silencio de un pasillo, y en el temblor de una voz que creía que sus pecados habían sido olvidados. El tiempo, dicen, es un sanador, pero algunas horas se niegan a morir en silencio, y algunas heridas envejecen como trampas enterradas justo debajo de la superficie, esperando la pisada descuidada de la memoria. En Drenley House,
un hotel costero cuya pintura blanca descascarada y barandas ahogadas en hiedra enmascaraban décadas de secretos. La señorita Eliza Merton caminaba con una gracia tranquila, viuda ante los ojos del mundo, pero en verdad, una observadora de lo que otros eran demasiado educados o demasiado asustados para notar. El aire olía a salmuera y descomposición, y en algún lugar de las paredes, el mar susurraba como si recordara algo que los vivos habían intentado olvidar. La habitación 7, una suite de esquina modesta con cortinas florales y un tablón de piso desigual cerca de la ventana, contenía un detalle peculiar: su reloj antiguo, dorado y rígido con la edad, se había congelado exactamente a las 3:17, no siempre había sido así. Eliza había pasado esa habitación mucho antes, cuando marcaba normalmente, y sin embargo, ahora, con la enfermera Evelyn Braddock, yaciendo fría en la morgue de la ciudad, después de una aparente insuficiencia cardíaca durante el apagón, el reloj permaneció en silencio, como en el luto, o en el testimonio. Los instintos de Eliza, perfeccionados por años de ver el comportamiento humano desentrañarse en gestos pequeños e inofensivos, le dijeron que esto no era una coincidencia. El apagón en sí había sido breve, pero lo suficiente como para que los secretos se movieran bajo la portada de sombra. El capitán Aldous Vale, ahora un profesor de ética militar con voz temblorosa, había dirigido una vez una unidad de campo en Ardennes, donde el rumor afirmaba que abandonó a 3 hombres heridos en aras de un retiro más rápido. Los registros oficiales eran vagos, el tipo de vaguedad que dice mucho. La señora Langford, cuya postura aún tenía la gracia rígida de una matrona militar, siempre llevaba un relicario esterlete, pero nunca dejaba que se viera abierto. Eliza notó cómo su mano la presionaría instintivamente cuando alguien mencionara deber, o consecuencia. Y luego estaba Charles, el joven pianista con demasiado talento y muy pocas raíces, que afirmaba ser autodidacta pero tocaba con el tipo de profundidad que solo el dolor podría enseñar. Cuando Eliza dijo casualmente, el nombre Henry Coyle se me ocurrió hoy, como algunos nombres persiguen lugares, cada uno de ellos respondió de una manera única e inconfundible. La taza de té de Vale chocó demasiado en su platillo, el aliento de Langford se atrapó por una fracción demasiado larga, y Charles, fue abrupto, deteniendo la distancia media como si hubiera escuchado un fantasma. Coyle, como resultó, había sido un soldado en el tramo final de la guerra, lleno de promesas, y disparó en la pierna durante una emboscada nocturna. Su unidad se había retirado, pero el campo post-12 estaba destinado a protegerlo hasta la extracción. 3 quedaron: la enfermera Braddock, el capitán Vale y la enfermera Langford. Solo 2 regresaron, sin consulta, sin tumba. Solo el mito de voz suave de un hombre dejado atrás. Eliza, en su tranquila persistencia, encontró más que susurros. Detrás de un panel suelto en el tablero de esquisto de la sala 7, descubrió una página rasgada de un viejo diario de campo. Nos rogó que no nos fuéramos. Llegó la orden. Lo seguí, pero escucho su voz cuando duermo. La tinta se desvaneció y se borró por lo que podrían haber sido lágrimas, llevando el golpe inestable de un hombre que se desmoronaba bajo culpa. Evelyn Braddock, sospechaba Eliza, había tratado de sacarlo todo después de recibir una carta de la hermana de Coyle, un sobre sin abrir que se encontraba en su bolso. Pero alguien la había detenido, no violentamente, sino eficientemente. Su té esa noche había probado débilmente las hierbas. Eliza había tomado un sorbo de pasada, y ahora recordaba la amargura. Digitalis, tal vez, suficiente para agravar una condición cardíaca no diagnosticada, suficiente para matar. Ahora, cuando la niebla se espesó alrededor de los acantilados y el océano se lanzó contra las rocas como una bestia inquieta en su jaula, Eliza Merton se sentó sola en el conservatorio,
escaneando el vidrio neblinoso y tejiendo no por calor sino por claridad. Su mente organizó los detalles como hilos, no en confesión sino en silencio, porque las verdades más condenatorias, había aprendido, rara vez se hablaban, fueron cosidos en miradas demasiado rápidamente retiradas, en relojes retrocedidos por manos invisibles, en habitaciones donde nadie se quedaba por mucho tiempo, y sobre todo, se hicieron eco en el nombre que aún permanecía en los pasillos, incluso después de décadas: Henry Coyle, el hombre que dejaron, que en la muerte, no había regresado por venganza, sino por reconocimiento. El viento llevaba un escalofrío no nativo de la primavera, como si una corriente escondida debajo de Seacrest Lodge todavía se hiciera eco de una vergüenza, y cuando el coronel Latham golpeaba su torre con una fuerza que sorprendió a la bandeja del té, sus palabras derramadas antes de la precaución podrían atraparlos. Esto es un lugar, incluso cuando nos pretendemos. La guerra, a la que respondió, no se envía a los hombres. La presencia a menudo se subestimó. Escuchó el temblor en su deflexión. Lo que lo perturbó, se dio cuenta, no era el acto de traición en sí, sino el pacto de silencio que lo siguió. Un silencio que no era ignorancia sino omisión deliberada. Fue a través de un instinto tranquilo, no confrontación, que se encontró en el estudio del conservatorio del señor Origreaves, un recluso cuyas pinceladas a menudo capturaban más verdad que cualquier confesión. Un comentario hecho de pasada por la señora King sobre una pintura nadie estaba destinado a ver, tuvo el efecto contrario en la señorita Hallwood. La experiencia le había enseñado que las verdades más peligrosas a menudo estaban ocultas en lienzo. El estudio olía a linaza y arrepentimiento. Entre las piezas inacabadas y los marcos cubiertos, una pintura enfrentó hacia afuera, estropeada deliberada. Una mujer con un uniforme de enfermera de guerra, se quedó quieta en un contexto de trincheras borrosas, su expresión ilegible. Un cuervo encaramado en la silla detrás de ella como una sombra que conocía sus secretos. Escondidos en el borde del lienzo había hilos de alambre, barbados, casi enterrados, y en la parte inferior, grabados con una mano desigual, la palabra carga. La cara era inequívocamente la de Violet Enders, la ex enfermera principal de la logia, que había muerto 5 años antes en circunstancias tranquilas, ahora aguantadas por retrospectiva. Pero lo que congeló a la señorita Hallwood, no era el retrato, era el tiempo rayado en la esquina derecha: 5:43, la hora exacta en que el reloj roto en la habitación 14 había exhibido la noche del colapso de Violet. Un reloj que ya había notado era precisamente 17 minutos lento. Coincidencia, tal vez, pero poco probable. Aquellos que deseaban distorsionar los plazos a menudo lo hacían sutilmente, al cambiar no la evidencia, sino las expectativas. Esa misma noche, la alarma de incendio se había activado, aunque nunca se había encontrado incendio, y el señor Reeves, que afirmó haber estado dormido, llevó una leve quemadura a través de su muñeca derecha a la mañana siguiente, despedido como un accidente con trementina. Antes de abandonar el estudio, la señorita Hallwood notó un detalle más: un segundo lienzo cubierto a mitad de camino, llevaba el contorno fantasma de otra figura, Maya, uniformada agachada detrás de la enfermera, a medias, como si el artista hubiera sido interrumpido o no pudiera soportar completar el acto de revelarlo. A la mañana siguiente, apareció un solo sobre de color crema debajo de la puerta de la señorita Hallwood, sin abordar, con la letra ordenada pero urgente. Interior, una sola tarjeta de florista, sin remitente. Solo 6 palabras impresas en tinta, todavía húmedas alrededor de los bordes. Estás más cerca de lo que piensas. Dejar. Se quedó quieto, pulso estable, la mente en calma, sabiendo que el miedo solo era útil si afilaba los sentidos. En algún lugar dentro de Seacrest Lodge,
Se había conservado un momento con intención, no en testimonio, sino en silencio, y fue ese silencio el que ahora aulló más fuerte que cualquier grito. La hora del cálculo, se dio cuenta, no había pasado, simplemente había estado esperando a alguien que pudiera escucharlo. La niebla de la mañana yacía gruesa, como la respiración de algo que lleva demasiado tiempo sobre el césped congelado de la casa Briarcliff, topando alrededor de sus puertas adornadas con hiedra y rizándose contra la antigua piedra, como si supiera lo que esas paredes habían presenciado. En el interior, debajo de la luz menguante de una lámpara de araña que temblaba con cada ráfaga de viento, Eleanor Vane se sentó inmóvil en el mostrador de escritura en el corredor este, sus dedos envueltos alrededor de una tarjeta de color crema, no mucho más grande que una caja de fósforos. Sus bordes estaban crujientes, la tinta ligeramente manchada, como si hubiera sido escrita a toda prisa o con una mano temblorosa, y el mensaje, aunque breve, hizo que su estómago girara con un frío que ningún fuego podría disipar. ¿Sabes lo que enterraron? No había amenazas, ni floreos crueles, ni demandas dramáticas, solo 6 palabras, pero aterrizaron con el peso de la memoria afilada, como una cuchilla. Este no fue un mensaje de un extraño, llevaba el silencio de alguien que se había quedado cerca de ella una vez, alguien lo suficientemente familiarizado como para susurrar más allá de las puertas cerradas y las cortinas cerradas. Eleanor dobló la tarjeta con una cuidadosa reverencia y la deslizó entre las páginas gastadas de su diario desgastado. Luego se puso de pie, dibujando su chal alrededor de su cuello como si pudiera usarlo como armadura contra lo que ahora sospechaba que estaba lejos de terminar. La muerte del señor Halvorsen, aunque informada suavemente por el ama de llaves como un caso trágico de fracaso natural, había barrido Briarcliff con la peculiar cadencia de tristeza selectiva, condolencias murmuradas en el desayuno, voces bajas en la sala de lectura, y miradas laterales que tenían más preguntas que palabras. Sin embargo, nadie reaccionó como la señora Winthrop, cuando fue informada, no solo por el fallecimiento de Halvorsen, sino también del curioso vial encontrado debajo de su escritorio y la ausencia de cualquier dolencia conocida. Su aliento se detuvo, su agarre se resbaló del pomo de la puerta y se derrumbó, lenta y ruidosa, como una cortina que caía al final de una obra olvidada. Más tarde, incluida en un chal bordado al lado de la chimenea de la sala, llamó a Eleanor. Su voz era frágil como el hielo. Encontré la carta, susurró, apenas por encima del crujido del fuego. Me llamó, no como su asesino, no, pero como el que sabía, el que podría haberlo detenido, pero no lo hizo. Quemé la mayor parte, pero el final que no pude destruir. Sus manos temblaron cuando pasó sobre los restos quemados, que todavía desprendían un débil aroma a humo y lavanda. Eleanor no dijo nada. Solo dobló la carta con el mismo cuidado que uno podría darle al último dibujo de un niño, y la metió en su creciente colección de arrepentimientos de otras personas. La lluvia llegó a la mañana siguiente, dura e insistente, tocando contra los paneles como si tuviera un mensaje propio, y con ella, llegó Víctor Langford, silencioso como siempre, de pie cerca de la luz del fuego como un fantasma desenterrado. Antes del tratado, dijo sin preámbulo, su voz seca y baja, estaba Evelyn. Ella no era mi esposa, ella no era de nadie, al final, pero la amaba. No lloró, no suplicó, su confesión estaba desnuda, despojada de cualquier deseo de rendimiento. Una verdad finalmente soltada después de años de descomposición. Eleanor, escuchando desde su sillón, lo reconoció instantáneamente. No era una confesión de culpa, sino de abandono, del tipo tranquilo de traición que no deja hematomas visibles, pero deja moretones en el alma. Sin embargo, fue la llegada del abogado, un hombre de postura rígida, y un ceño fruncido tan permanente que parecía cosido a su frente, lo que alteró el delicado equilibrio.
Hablaba claramente, sin ceremonia. Existía una segunda voluntad, no la pública, archivada y olvidada, que nombraba a un sobrino lejano. No, este testamento había sido escrito a mano, presenciado discretamente, y entregado recientemente a la esposa del difunto señor Halvorsen. Sus condiciones eran diferentes a todo lo que Eleanor había visto. El modesto patrimonio, suficiente para la comodidad, pero no para la indulgencia, había sido legalmente legado a los parientes, no al compañero, sino a quien podría revelar, en su totalidad, y sin engaño, la verdad de la última noche de Evelyn Halvorsen. Era una demanda no por justicia legal, sino por cálculo moral, porque este tipo de verdad no podría procesarlo ningún tribunal. Pero qué memoria ya no podía suprimir. Eleanor se paró frente a la ventana esa noche, la vela al lado de su parpadeo mientras el trueno resonaba en el páramo lejano. Entendió con un escalofrío que esto no era un misterio ordinario. No se trataba de quién sostenía el arma, sino de quién había dejado que la verdad se quedara en silencio. Quien había enterrado más que un cuerpo debajo del peso de la culpa y susurró lealtades. Y cuando el viento sopló contra el vidrio y el fuego murió bajo, ella sabía con una certeza inquietante que los muertos no habían terminado de hablar, y alguien entre los vivos comenzaba a escuchar. El cielo de la mañana colgaba pesado de niebla, no del tipo climático, sino de secretos, cubriendo los acantilados y los pasillos del Hotel Roselaque, en un silencio que se sintió deliberado, como si el aire conspirara para contener la respiración. Lady Evelyn Trent, una vez simplemente una viajera fatigada envuelta en sedas finas y silencios desgastados, ahora apareció como una mujer parada en el umbral de la revelación. En sus manos temblorosas sostenía un pergamino desteñido, sus esquinas se enroscaron con el tiempo. Su sola línea, más condenatoria que cualquier grito: sabes la verdad, y esta vez el silencio no te salvará. Cuando el señor Alderton, el abogado discreto y meticuloso, colocó la voluntad ante ella, no había anticipado la transformación, la palidez repentina, la quietud rígida, la forma en que sus ojos se fijaron en el mar distante como si esperara que ofreciera un veredicto. Ella no habló nada, no entonces, ni siquiera cuando esperó el incómodo silencio, ni cuando se excusó suavemente del salón donde el tiempo parecía astillarse. La voluntad permaneció sin firmar, pero ella la aferró con la desesperación de alguien que no tenía un documento, sino una confesión cargada. Esta no era una herencia ordinaria, era un cálculo envuelto en lenguaje legal, un espejo de traiciones pasadas. La señorita Lavinia Dale, una mujer reservada conocida por su control equilibrado, vio el testamento más tarde esa noche y no reaccionó con miedo, sino con una sonrisa extraña y frágil, del tipo nacido de una tormenta tan esperada que finalmente se rompió. Siempre estaba destinado a salir a la luz, murmuró antes de retirarse a su habitación, pero por la mañana, su habitación estaba intacta, la cama intacta, su abrigo desaparecido, pero su diario quedó abierto en el escritorio con una frase final grabada con tinta elegante: la verdad nunca camina sola, arrastra el sacrificio en su sombra. Casi al mismo tiempo, la señorita Elara Finch, siempre precisa en sus movimientos, su cabello se retiró con fuerza, como secretos atados en silencio, fue vista caminando por el corredor oeste, su blusa húmeda, sus ojos corriendo como si llevara una tormenta dentro de ella. Un relicario plateado giró suavemente debajo de su cuello, y la señorita Templeton, la gerente de ojos afilados del hotel, que lo notó todo y hablaba poco, vio el grabado Edmund. Ella recordó el nombre de un caso cerrado demasiado limpiamente: Edmund Blake, un héroe de guerra que se ahogó misteriosamente de estos acantilados. Su muerte dictaminó un accidente, aunque los rumores susurraron lo contrario. Él era mi tío, había dicho Elara, cuando se le preguntó, su voz, demasiado tranquila para ser natural,
sus manos temblando mientras colocaba su taza de té. Esa noche, el cuerpo de la señorita Dale fue descubierto en la base de los acantilados, sus dedos envueltos fuertemente alrededor de la esquina de la voluntad sin firmar. La policía concluyó el suicidio, pero la señorita Templeton sabía mejor. Sabía entablar la diferencia entre una mujer que se da por vencida y una que ha sido empujada, entre una que muere con secretos y otra que muere con ellos, silenciados para mantenerlos enterrados. Y cuando Elara Finch desapareció la noche siguiente, dejando atrás solo su relicario y un pañuelo cuidadosamente plegado, manchado de agua de mar, los hilos del pasado comenzaron a tensarse alrededor del presente. La voluntad no solo había nombrado beneficiarios, sino que había perturbado tumbas por mucho tiempo selladas. Había invitado a la verdad a una habitación llena de fantasmas. La señorita Templeton, ya no contenta con seguir siendo una observadora, dobló su chal con cuidadosa precisión y se dirigió hacia el salón, su mente ensamblando las piezas como una tormenta tranquila que se prepara para hablar. Ya no se trataba de quién firmó qué, o quién se puso para ganar. Se trataba de venganza disfrazada de dolor, la justicia vestida con la ropa de luto, y un capítulo final que se negó a terminar en silencio. Mientras Twilight descendía y las sombras se deslizaban por el piso como los recuerdos no entendidos, ella sabía alguien hablaría, o alguien más desaparecería. No era un gran anuncio o una confrontación dramática, no, era una invitación simple, casi informal, la amable que uno podría ofrecer para el té y la conversación, pero llevaba debajo de su superficie una gravedad conocida solo por ella. La voz de la señorita Amelia Finch, suave pero tensa con una urgencia tácita, había atravesado el aire como un cuchillo. El coronel Thurston llegó primero, murmurando por lo bajo sobre los caprichos de la arquitectura costera, las esquinas de aire, y la falta de fiabilidad general de tales lugares. Aunque su ceja fruncida sugirió un malestar más profundo, una inquietud que no podía enmascarar por completo. El señor Dalrymple lo siguió, su expresión ilegible, su alta figura arrojando una sombra alargada en la esquina, mientras se sentaba sin decir una palabra. Sus dedos tamborileaban sobre su rodilla en un patrón rítmico, que parecía demasiado deliberado, demasiado preciso para ser natural. Luego vino la ansiosa figura de la señora Ravenswood, sus movimientos rígidos, traicionando una tensión tácita, que se había reunido lentamente en los días tranquilos antes de esta reunión. Ella entró rápidamente, sus ojos parpadeando nerviosamente hacia la mesa, como si esperara que alguien saliera de las sombras. El paso de la señora Harrow colgaba pesado en la habitación, y aunque nadie se atrevió a expresarlo, cada uno sintió el peso de la pregunta tácita: ¿quién tenía el motivo, y quién se atrevería a reclamar? La señorita Marple, sentada serenamente en su sillón habitual, permaneció tan quieta como siempre, sus manos dobladas con una tranquila deliberación. Su mirada barrió sobre ellos, sus ojos suaves pero intensos, como si estuvieran solo en sus formas físicas, sino también en el peso que llevaban dentro. El silencio se extendió hasta que por fin habló. Su voz llevaba una certeza tranquila que podría atravesar la niebla más gruesa. Ha llegado la hora, dijo, sus palabras medidas y deliberadas, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración para escucharlas. Hay cosas entre nosotros que ahora deben estar al descubierto. Nadie se movió, ni siquiera un susurro, ya que la habitación parecía de tener un aliento colectivo, el aire pesado lleno de anticipación. Durante semanas, uno de nosotros ha llevado la carga de un delito cometido hace mucho tiempo, continuó la señorita Marple, su voz aumentando ligeramente, y otro, impulsado por la necesidad de justicia, ha tratado de responder por ello. Llegó a su bolsa de punto bien usada, y sacó una sola hoja de papel,
colocándola suavemente sobre la mesa como si fuera una reliquia frágil del pasado. El silencio se estiraba como un alambre tenso. La muerte de la señora Harrow, dijo suavemente, no era natural, no era rápida ni nacida de la ira, no, era deliberada, un descenso lento y medido, administrado con el tiempo, de una manera que nadie hubiera sospechado. La habitación parecía inhalar bruscamente, el peso de sus palabras atraía a todos a la espesa niebla de la verdad tácita. El veneno que terminó con su vida fue digital, continuó la señorita Marple sin estremecerse. No lo suficiente como para matar en una dosis, pero más que suficiente para debilitarla, para dejarla vulnerable. Una gota aquí, una pizca allí, cada dosis cuidadosamente cronometrada, enmascarada como nada más que fatiga, hasta que el golpe final fue dado en una taza de té. Permitió que su mirada se asentara en la bandeja vacía antes que ella, donde el más leve eco de una bebida fatal parecía demorarse, como si la habitación misma recordara la muerte a la que había dado testimonio. Se requería acceso, dijo, su voz aún tranquila pero cada vez más firme, una comprensión de la rutina, una familiaridad con los hábitos de la criada, y la forma en que se preparó el té. Sus ojos se acercaron a la señora Ravenswood, que ahora se puso rígida, las manos apretadas fuertemente frente a ella, su rostro pálido, sus ojos corriendo alrededor de la habitación. Pero sobre todo, dijo la señorita Marple, sus palabras deliberadas, requirió paciencia, un tipo de paciencia que ardía lentamente debajo de la superficie, esperando el momento perfecto para atacar. El forense había gobernado la insuficiencia cardíaca, una explicación plausible, pero el residuo dejado en la copa, el ligero cambio en las manos del reloj, la letra que faltaba, todo esto insinuaba algo mucho más oscuro. La cara de la señora Ravenswood se apretó, sus dedos temblaban cuando alcanzó la letra. El motivo, continuó la señorita Marple suavemente, no era lo que parecía, no la codicia, no la envidia, esto era algo más primario, algo que había estado hirviendo a fuego lento, escondido debajo de capas de silencio y negación. Ella dejó las palabras, cada una con el peso de años de resentimiento, de dolor enterrado tan profundamente que se había convertido en una sombra en los corazones de los presentes. Fue una justicia que se había negado por mucho tiempo, que había festivado en la superficie, sin ser notada. Lo que se había vuelto, excepto lo que se había hecho, todo lo que había oído, lo que había sido, excepto el que había sido el que se había visto, excepto que se había hecho todo, excepto el que no había sido lo que era lo que había sido, excepto el que era lo que había sido, excepto el que era lo que había sido mal. Sus ojos se volvieron lentamente al señor Dalrymple, cuya cara se había vuelto cenicienta. Sus dedos ahora se entrelazaron. Harrow sabía algo, algo que había mantenido encerrado durante años. Ella sabía sobre el niño al que se le había dejado morir en esa fatídica noche, no por accidente sino por elección, y había escondido esa verdad durante años, hasta que alguien que había sufrido debajo del peso, finalmente decidió que era hora de hacerle sentir ese peso. La señorita Marple hizo una pausa, doblando sus manos nuevamente. Su mirada se volvió hacia el pasillo, como si esperara a alguien, aunque la puerta permaneció firmemente cerrada. Esta especie de justicia, dijo, su voz suave pero firme, no es rápida, es metódica. Espera pacientemente por el momento adecuado para actuar, para la proximidad correcta, la oportunidad correcta y sobre todo, el recuerdo correcto para agitarlo a la vida. Miró la puerta una vez más antes de continuar, su voz ahora casi un susurro. Todavía queda una voz por hablar, y cuando lo haga, debemos estar preparados para escuchar, no como jueces, sino como testigos del dolor que ha sido enterrado durante tanto tiempo. La puerta se abrió entonces, lentamente sin fanfarria,
y la figura que entró no fue esperada ni bienvenida. Fue Harriet Dale, su rostro tan pálido como la luz de la luna que finalmente se escuchó en el piso. Yo creí, Miss Marple dijo, su voz casi un murmullo, lo que pasa con la luz de la luna, ¿verdad? La puerta se abrió con un crujido tranquilo, y en su paso, una mujer cuya presencia parecía cambiar la atmósfera de la habitación. Ella no era la niña que una vez fue, sino alguien transformada por completo, con el peso de años de silencio y sufrimiento. Harriet Dale, o más bien, el nombre que una vez había dejado de lado, se presentó ante ellos. Sus ojos inquebrantables, una expresión pálida pero resuelta grabada en su rostro. Su lenguaje corporal no tenía nada de la vulnerabilidad que una vez la definió, ya no había un rastro de miedo en su postura. La señorita Marple, siempre la observadora, ofreció un solo gesto tranquilo hacia la silla vacía frente a ella. Creo, comenzó, su voz suave, pero con un comando inconfundible en su gentileza. ¿Tienes algo que deseas compartir? Sin dudarlo, Harriet tomó asiento, sus movimientos deliberados, como si cada acción tuviera el peso de un pasado largo escondido. Vine aquí para encontrarla, dijo Harriet, su voz estable, sin temblor. Para verla, mírate a los ojos y saber si recordaba. No sabía lo que haría, solo que tenía que volver a verla. Hizo una pausa, su mirada cayó momentáneamente, como si reuniera fuerza. No esperaba reconocimiento, no después de todos estos años, pero la recordé. Mi madre mantuvo una fotografía de ella. Edith Green, la llamaron entonces. Un silencio llenó la habitación profundo e inquebrantable, pero la señorita Marple no interrumpió. Los dedos de Harriet se torcieron nerviosamente en su regazo mientras continuaba. Cuando hablé el nombre de Harry, se puso pálida. Pensé que vi miedo en sus ojos, pero no dijo nada excepto que Harry se había quedado atrás, que no podía detenerlo. Su voz vaciló por un momento antes de endurecerse nuevamente, pero ella nunca dijo lo siento, nunca. La habitación contuvo el aliento mientras Harriet miraba a su esposo, su rostro ilegible, pero de alguna manera distante. Él no lo sabía. Pensó que no era una tontería, solo un arrebato emocional. Estaba tratando de protegerme, pero nunca supo la verdad. Agregué unas pocas gotas a su té, confesó en silencio, su mirada cerrada en la señorita Marple como si fuera una forma de absolución. No es suficiente para matarla, no al principio, lo suficiente como para hacerla sentir, lo suficiente como para hacerla sentir lo que mi tío debe haber sentido, improbado, desvanecido, abandonado. Se detuvo, las palabras colgadas en el aire como una confesión demasiado pesada para levantar. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero la vi morir lentamente, como lo hacía, y quería que ella entendiera, solo por un momento, cómo era. La señorita Marple no dijo nada, su expresión ilegible. La verdad se había hablado, y estaba entre ellos como una sombra, imposible de ignorar. El peso de las palabras de Harriet llenó la habitación, pero el silencio que siguió no fue de condena. Era un espacio tranquilo donde la verdad podía respirar, tácita pero innegable. La señorita Marple siempre había sabido que los momentos más reveladores ocurrían no en la confrontación pública, sino en las esquinas tranquilas, a puerta cerrada, donde la culpa estaba sin decir y el dolor permanecía encerrado. Harriet no tenía la intención de matar a la señora Harrow, eso estaba claro, pero en su búsqueda de justicia, había cruzado una línea delicada, una entre la venganza y las consecuencias, una línea tan fina que el cruce había ocurrido antes de que ella lo supiera. La confrontación con la señora Harrow, la que había puesto todo en movimiento, sucedió 2 días antes de la muerte de la viuda.
Había sido justo antes del anochecer cuando Harriet había entrado en la habitación 33, sosteniendo una de las cartas sin firmar, la que tenía el nombre de Harry. Había exigido que la señora Harrow la mirara a los ojos, que reconociera la verdad. La mujer mayor solo la miró, silenciosa, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. Cuando Harriet se suplicó, rogando alguna señal de remordimiento, la señora Harrow solo murmuró: «Obedecimos». Nos dijeron que fuéramos. No hubo disculpas, ni dolor, solo un deber frío e impenetrable. En ese momento, algo se endureció dentro de Harriet. Ella ya había tomado la tintura del botiquín de su esposo semanas antes, insegura de para qué se usaría. Pero en el calor del momento, con el eco del sufrimiento de su tío en su mente, había deslizado la dosis en el té de la señora Harrow, lo suficiente como para hacerla sentir, lo suficiente como para sacudir su corazón, dejarla temblando con la misma impotencia que había sentido el tío de Harriet. Pero lo que comenzó como un susurro, un simple acto de retribución, se intensificó. A medida que pasaban los días, Harriet continuó, cada dosis un poco más potente que la anterior, hasta que el declive gradual de la señora Harrow se volvió inconfundible. La venganza, una vez probada, rara vez se satisface con una sola taza. En la red enredada de la muerte de la señora Harrow, fue quizás el señor Finch quien no se dio cuenta, trágico en su inocencia. Su afecto tranquilo por Harriet siempre había sido evidente, aunque nunca fue abierto, nunca llamativo. No había entendido las profundidades de su dolor, ni había conocido el peso que ella llevaba debajo de la superficie de su matrimonio. Cuando encontró la carta, arrugada y medio quemada en el hogar, asumió que era solo otro de los arrebatos emocionales de Harriet. Había tratado de protegerla de lo que pensaba que eran sus fugaces ansiedades, había desgarrado la carta en pedazos y los quemó, pensando que traería su paz. Lo que no había podido ver era que la carta no era un arrebato simple, era el mensaje final de la señora Harrow. Se dirigió a Harriet, no a Harry. La carta, que nunca alcanzó sus manos previstas, la confesión final perdida en las llamas, había sido el último aliento del intento de una mujer de expiar, aunque demasiado tarde. Al desgarrarla, el señor Finch, sin saberlo, había borrado la única oportunidad de reconciliación. Un susurro de arrepentimiento de una esposa que había llevado su dolor como un mortero durante años. Fue en su dolor que la señorita Marple vio la verdadera profundidad de la tragedia. No culpa sino un hombre atrapado en los bordes de la guerra de otro, un espectador de las acciones que nunca podría comprender completamente. Ella, con su ojo afilado, notó los detalles sutiles que otros perdieron, el precio peculiar del reloj de latón en la habitación 33, una hora detrás del resto del hotel, una anomalía tranquila que a tiempo, hablaba mucho. La camarera, cuando se le presionó, confesó que la había herido solo 2 días antes, pero algo lo había alterado después de eso, alguien lo había retrocedido, no para engañar a las autoridades, sino para proteger a un esposo del peso de una verdad que ya había comenzado a hundir sus raíces en el pasado. Era una falsificación, imperfecta pero tierna, un acto no de malicia, sino de amor, un intento final de proteger el corazón frágil de un hombre que, por torpe, solo había tratado de proteger a la mujer que una vez había sido suya, y así, la verdad se entrelazó en los rincones tranquilos del hotel, donde no parecía nada. La justicia, la señorita Marple se dio cuenta, no había sido entregada por la ley, ni a través de ningún veredicto formal, sino a través de las pequeñas decisiones ocultas del corazón. No había sirenas intermitentes, ni declaraciones audaces. La evidencia era demasiado intangible para la sala del tribunal, simples rastros de dolor y remordimiento, demasiado efímero para que se haya hecho un caso. La digitalis que permaneció en el sistema de la viuda,
el reloj alterado que marcó su mentira final, y la confesión hablada en silencio. Todo contó la historia, pero no fue uno que el mundo pudiera afirmar haber resuelto. Mientras Harriet Dale, ahora sin su nombre o su pasado, se escapó esa noche, la señorita Marple observó desde su ventana, no como un espectador, sino como testigo del despliegue tranquilo de una decisión. La partida de Harriet, simple y sin ceremonia, marcó el final de una larga duración secreta, pero no tenía sentido del triunfo, solo el suave cierre de una puerta que se había abierto demasiado tarde. Harriet no había escapado de la justicia, la había vivido todos los días, entretejido en sus acciones y sus silencios, un castigo no transmitido por las esposas, sino por el peso de cada momento que pasa en remordimiento. Y en la quietud que siguió, la señorita Marple casi podía escuchar el último eco de un cierre del capítulo, no en el fuerte clamor de un juicio, sino en la verdad sutil e innegable de un corazón finalmente quedado al descubierto. Una semana después, la señora Castell, la tranquila arquera de los secretos, anunció su renuncia sin fanfarria, sus palabras tan ordinarias como el clima, pero el aire entre ellos grueso con la tranquila erosión de una vida pasada, oculta lo que ya no se podía tener. Ella había mantenido su silencio no para obtener ganancias, ni orgullo, sino por una vieja convicción de que algunas heridas se curaban al olvidar. Pero ahora, ella entendió, algunas cosas, una vez destrozadas, nunca podrían arreglarse. Su partida era tan sin ceremonias como inevitable, sin sentimiento en sus acciones, sin palabras de despedida para suavizar la verdad que había sido llevada demasiado tiempo. Sus pertenencias llenas de cuidado, el gato del hotel se volvió a hacer y las llaves dejaron una nota simple final. No había lágrimas, ni adiós grandes. Durante su última taza de té junto a la ventana, no hablaron de culpa, justicia o trucos crueles del tiempo, sino de bollos y ropa de cama, una conversación pequeña y suave para marcar el final de un capítulo que nunca se entendería por completo. Al final, no fueron las verdades más fuertes las que dejaron su huella, sino las que susurraron en las sombras, las que se asentaron en silencio dentro de los corazones de los que los llevaron. Mientras el último de las sombras se extendía mucho a través de las paredes cansadas del Seaview Hotel, la señorita Marple estaba junto a la ventana, observando la salida final. La señora Castell, cubierta en un aire de renuncia tranquila, salió con una bufanda envuelta con fuerza alrededor de su garganta, su cabeza mantenida lo suficientemente alta como para enmascarar el peso de los años vividos en secreto. No hubo despedidas llorosas, ni confesiones de último minuto, solo el sutil reconocimiento de que algunas historias no terminan en fanfarria, sino en el cierre silencioso de los capítulos cuya tinta se había secado durante mucho tiempo. La finalidad de esto no fue un alivio, ni una victoria, sino una rendición tranquila, como si los fantasmas de una guerra pasada hubieran encontrado su paz por fin esparcida como polvo en el viento. En las semanas que siguieron, el pintor Julian Northcote, que una vez había sido un hombre de pocas palabras y muchas capas, parecía retirarse aún más en las sombras de su propio pasado. No se comunicó para explicar, ni buscó el perdón de los recuerdos que lo perseguían. Pero una fatídica tarde, la señorita Marple fue llamada a su estudio, una citación tan inesperada como inevitable. La puerta estaba apartada, como si la invitara a presenciar el desmoronamiento de una verdad final, y allí, descansando sobre el caballete, había un nuevo trabajo, marcado y sin disculpas. El cálculo, se tituló, aunque había poco espacio para la ambigüedad en su interpretación. Una mujer, la espalda girada, una taza de té inactiva en el brazo de su silla, y en la distancia, un contorno nebuloso de alambre de púas cortando el horizonte como un recordatorio cruel de todo lo que se había perdido. La luz sobre su cabeza colgaba suspendida, ni el amanecer ni el anochecer,
lanzando todo en un brillo apagado y melancólico que parecía capturar la esencia misma del arrepentimiento. La señorita Marple sabía entonces que Julian no había tratado de absolverse a los ojos del mundo, sino más bien para enfrentar las dolorosas realidades que había mantenido encerradas. La pintura no era una confesión en palabras, sino en trazos de óleo, cada uno un reconocimiento silencioso de las guerras que luchó dentro de los corazones que estaban demasiado magullados para hablar. Con un asentimiento silencioso, la señorita Marple salió de la habitación, su mente volvió sobre el peso tranquilo de lo que se había compartido, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, no pudo evitar sentir que algo se había movido, algo inseguido pero innegable. En el jardín, las rosas florecieron nuevamente, un testimonio de la resistencia de la vida incluso frente al sufrimiento. Eran delicadas pero desafiantes, sus pétalos se desplegaron como los secretos que habían sido enterrados durante mucho tiempo pero que ya no podían ser contenidos. Sentada en el mismo banco que había favorecido cuando llegó por primera vez, la señorita Marple se dejó respirar en la quietud, el zumbido de las abejas mezclándose con el susurro de las hojas. Aquí, pensó, era donde nació la justicia, no en la sala del tribunal, no a la dura luz del derecho, sino en el coraje tranquilo para enfrentar el pasado, para confrontar a los fantasmas que permanecían en las esquinas de la memoria. La gente involucrada en esta historia, Harriet, Julian, la señora Castell, tenían cargas, sí, pero también habían llevado algo más, una gracia extraña y tácita que les permitía navegar por las turbias aguas de culpa y amor, dolor y redención, cada una a su manera. Harriet había elegido actuar por necesidad de reconciliar la vida que había sido obligada a vivir, Julian había pintado su remordimiento en el petróleo, y la señora Castell, aunque nunca absuelta, había llegado a un acuerdo con su complicidad silenciosa. Cada uno de ellos había caminado su propio camino, no hacia el perdón, sino hacia una especie de paz tranquila, donde el peso de sus acciones había encontrado su lugar legítimo. Puede que el pasado nunca cambie, la señorita Marple sabía, pero cómo uno elige vivir junto a él, ahí fue donde estaba la verdadera medida de la redención. Y así, mientras se sentaba en la luz que se desvanece, observando el jardín crecer en su propio tiempo, entendía que a veces, la verdad no necesita ser gritada desde los tejados, solo necesita ser reconocida, suavemente, reverentemente y sin miedo. Y así fue que el último secreto había sido descubierto, no con una fuerte proclamación, sino con el despliegue tranquilo de una historia que siempre había estado esperando ser contada. La verdad, la señorita Marple pensó, como las rosas en el jardín, había tomado su tiempo para florecer. La señorita Marple se sentó en la quietud serena del salón, sus ojos deambulaban por el jardín cubierto, ahora teñido con los sutiles toques de otoño. El viento había recogido, haciendo temblar las hojas, su susurro un suave acompañamiento a los profundos pensamientos que giraban en su mente. Siempre había confiado en sus instintos, su fuerte capacidad para leer a las personas, escuchar lo que no se dijo, para sentir las sombras que se aferraban a sus sonrisas. Y en el caso de Harriet, esas sombras habían sido inconfundibles. La señorita Marple lo había visto en la forma en que Harriet hablaba, la forma en que su mirada se alejaba del pasado, y cómo a pesar de su apariencia juvenil, había un cansancio en sus ojos, una vieja tristeza, que era más profunda de lo que cualquier explicación simple podía explicar. No era la edad u olvido lo que nublaba la expresión de Harriet, no, era discreción. Había un cierto arte para silenciar, algo que los ancianos habían dominado con el tiempo. Habían aprendido a decir tanto diciendo tan poco, para que el peso de sus pensamientos tácitos llenara la habitación, incluso cuando sus labios permanecían sellados. La señorita Marple, por supuesto, lo había sabido muy bien.
Había aprendido a lo largo de los años que a veces las personas más tranquilas llevaban las verdades más pesadas, y fue ese mismo silencio lo que la llevó a su conclusión sobre el misterio en Sibiu. No fue el resultado de la codicia o la locura, sino de los recuerdos largos, susurros de una tragedia que hace mucho tiempo barrió la alfombra, y como todas las cosas olvidadas, fue este dolor tácito el que tenía una forma peligrosa de resurgir, girando a través de los años hasta que ya no se podía ignorar. Cuanto más reflexionaba la señorita Marple, más claro se volvía que el crimen en Sibiu no era de pasión violenta, sino un acto tranquilo de desesperación, enraizado en tristeza y arrepentimiento, los ecos de una tragedia muerta desde hace mucho tiempo. Nadie realmente se había olvidado. Nadie realmente había seguido adelante, simplemente habían dejado de hablar de ello, sus lenguas atadas por el miedo, sus corazones cargados con una culpa demasiado pesada para levantar. La señorita Marple, sin embargo, sabía que el silencio no era una cura para el dolor, solo permitía que se festejara, transformándose en algo más oscuro, algo más peligroso. No fue el olvido lo que definió a los ancianos, como algunos podrían creer, sino una opción tranquila y deliberada de retener, protegerse a sí mismos y a los demás del agudo dolor de las verdades dolorosas. La verdad en Sibiu, se dio cuenta, fue enterrada en lo profundo de los corazones de los que habían estado allí, y habían elegido por razones propias, llevar esa verdad con ellos, en silencio. Pero el silencio, la señorita Marple había aprendido, a menudo era la verdad más fuerte de todas. Fue en un tranquilo lunes por la mañana, el primero del mes, que llegó una carta para la señorita Marple. Era modesta en su simplicidad, sin decoraciones extravagantes o florecientes, solo una mano ordenada y sin adornos. La falta de una dirección de regreso era curiosa, pero la señorita Marple no era de las que se dejaba engañar fácilmente. Ella conocía bien el Matasellos, una aldea del norte, modesta aislada, que albergaba un orfanato que había visto a muchos hijos de militares venir y ir. Lo abrió con la misma atención cuidadosa que prestaba a todas las cosas importantes, como si las palabras en el interior pudieran revelar más que la tinta en el papel. Querida señorita Marple, comenzó la carta, una vez me dijiste, aunque no en palabras, que es mejor enfrentar la verdad que ser perseguida por el fantasma. Quería que supieras que estoy a salvo. Las palabras eran bastante simples, pero había un peso subyacente para ellas, un dolor tranquilo que la señorita Marple podía sentir mientras las leía. No digo bueno, todavía no, pero estoy donde debería estar, entre los que entienden la pérdida, no como algo distante, sino algo que te da forma todos los días, como el clima. Las palabras de Harriet fueron cuidadosas, medidas, como si estuviera tratando de evitar el profundo pozo de la emoción que amenazaba con elevarse dentro de ella. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentarlo de una manera tranquila para crear lo que de otro modo no existiría, un lugar donde otros podrían sentirse, un lugar donde un niño más no tiene que preguntar por qué alguien nunca regresó para ellos. Los dedos de la señorita Marple se endurecieron alrededor de la carta. Las palabras fueron gentiles, pero llevaron el peso de años de arrepentimiento. Harriet no estaba buscando perdón, ella estaba ofreciendo comprensión, un entendimiento que la señorita Marple sabía que era tanto un regalo para sí misma como para los demás. No pido perdón, pero ofrezco comprensión, para la señora Harrow, para mi tío, y tal vez algún día para mí. Las palabras finales fueron una despedida y una confesión, una admisión de una carga demasiado pesada para soportar solo. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, como si fuera algo frágil, y la colocó en el cajón donde mantenía todas las cosas que aún no estaban listas para ser olvidadas. No era la absolución que le ofreció a Harriet, ni era justicia, como el mundo podría definirla. Fue algo más tranquilo, algo mucho más raro, una paz tentativa,
el primer paso hacia una curación que nunca podría borrar completamente el pasado, pero que podría permitir un futuro diferente. El jardín más allá de la ventana parecía reflejar esta tranquila comprensión. Las rosas, que aún florecían aunque la temporada había cambiado desde hace mucho tiempo, se balanceaban suavemente en la brisa, sus pétalos se desplazaron lentamente al suelo, las abejas se movían incansablemente de una flor a la siguiente, su trabajo sin prisas, como si también entendieran la importancia de tomarse el tiempo. La vida, la señorita Marple pensó, no se detuvo por arrepentimiento o por tristeza, avanzó, ya sea que estuviéramos listos o no, pero a veces, la vida nos dio la gracia para comenzar de nuevo, no olvidarse, sino recordando de manera diferente. En ese momento, la señorita Marple se permitió la más pequeña de las sonrisas, un reconocimiento tranquilo de que, tal vez había visto la historia más claramente de lo que había creído al principio. La justicia, siempre había pensado, no siempre se trataba de castigo, a veces se trataba de la verdad encontrando su camino a través de la confesión, la memoria y la pérdida. Harriet, a su manera, había encontrado una especie de redención, no huyendo de la ley, sino al confrontar a los fantasmas de su pasado y aprender a llevarlos con un sentido de propósito. Su vuelo no fue de triunfo, sino de cálculo, y tal vez eso fue lo que hizo que este caso fuera tan inquietante. No era el veneno, ni los secretos que se habían mantenido, fue la dolorosa honestidad que finalmente había salido a la superficie, y la comprensión que había seguido. Algunas historias, la señorita Marple reflexionó, no terminaron con la justicia servida en una sala del tribunal. Algunas historias terminaron en silencio, en el suave desarrollo de la verdad, y en la aceptación lenta, a menudo dolorosa de esa verdad. La carta de Harriet no fue una victoria, sino una especie de victoria tranquila, un pequeño paso tentativo hacia la comprensión, y tal vez la paz. La separación de Harriet no había sido triunfante, pero había sido necesaria, y al final, eso fue lo suficiente. Cuando la señorita Marple se sentó a la luz que se desvanecía de la habitación, sintió un sentido tranquilo de cierre, no por el caso en sí, sino por el entendimiento que se había ganado. Pensó que algunas historias no podían envolverse en un arco ordenado de castigo y recompensa, pero podrían ser curadas en los espacios entre las palabras, en la aceptación silenciosa de lo que había sido, y tal vez esa fue la mayor justicia de todas.